Hoy vamos a instalar y crear un proyecto de Laravel en Mac. Entonces rápidamente vamos a necesitar un editor de texto. Existen muchos y pueden utilizar el editor de texto de su preferencia. Para este curso voy a utilizar el editor de texto llamado Visual Studio Code. Y para descargarlo ir a la página code.visualstudio.com y de esa manera darle clic en este botón, descargarlo e instalarlo en sus computadoras. Asimismo vamos a utilizar algo conocido como getbash. Y getbash básicamente nos va a permitir utilizar diferentes comandos para crear diferentes documentos y entre otras cosas más. No es necesario, pero para este curso lo voy a utilizar. Y para descargarlo simplemente ir a la página get-ssm.com/downloads y de esa manera darle clic en esta opción para poder descargarlo e instalarlo en sus computadoras. Ahora vamos a ir a la página oficial de Laravel, es decir, laravel.com, y en este espacio de aquí le vamos a dar clic en Documentation. Y como pueden ver, la versión actual de Laravel para esta fecha es 5.7. ¿Okay? Y luego nos vamos a ir hacia la parte de abajo y nos vamos a enfocar en la sección que dice Server Requirements o requerimientos para poder utilizar esta versión. Entonces podemos ver una lista de requerimientos y una de las más importantes es la versión de PHP. Es decir, que para poder utilizar la versión 5.7 de Laravel necesitamos usar la versión de PHP mayor o igual a 7.1.3. ¿Okay? Asimismo debemos saber que las computadoras Mac tienen PHP instalado por defecto, es decir, que no va a ser necesario instalar un servidor local como lo hicimos en Windows. En pocas palabras, no va a ser necesario instalar Swamp, WAMP o entre otros servidores. Entonces, para verificar la versión de PHP que tienen nuestras computadoras en Mac, simplemente vamos a abrir el terminal. Y recuerden que para abrir el terminal presionamos el botón Command seguido del botón de espacio y simplemente escribiríamos Terminal. Luego le damos clic en Enter. Y luego debemos ver esta ventana. Ahora vamos a verificar la versión de PHP que tiene nuestra computadora. Y para ello simplemente escribimos PHP espacio seguido de un guión, la letra B. Clic en Enter. Y podemos ver que la versión de PHP que tiene mi computadora es de 7.2.9. Y esta versión es más que suficiente para poder utilizar la última versión de Laravel, la cual es 5.7. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesito actualizar mi versión de PHP. Ahora, para aquellos que necesitan actualizar su versión de PHP, es decir, que por ejemplo su versión sea 5.1.2, ¿ok? Entonces necesitamos actualizar dicha versión. Y para actualizarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la página php-osx.liip.ch y dentro de esta página nos vamos a enfocar hacia la parte de abajo y podemos ver diferentes opciones de versiones de PHP. Y en este caso podríamos descargar esta versión, es decir, la versión 7.2. Y para ello simplemente copiaríamos este texto y regresaríamos al terminal. Y en este espacio de aquí simplemente pegamos a dicho texto. Y luego presionan el botón Enter. Yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo actualizado mi versión de PHP. Entonces, una vez actualizado la versión de PHP, vamos a necesitar hacer algo más. Es decir, que vamos a escribir este texto que lo voy a copiar y pegar en este espacio de aquí. Y básicamente este comando que acabo de pegar nos va a permitir abrir el documento Bash Profile para poder editarlo. ¿Ok? Y de esa manera decirle al terminal que vamos a utilizar la última versión de PHP que acabamos de instalar. Entonces simplemente presionamos el botón Enter y nos debe aparecer esta ventana, es decir, el documento bash-profile. Entonces dentro de este documento vamos a agregar el path o ruta para poder utilizar esta nueva versión de PHP. Y para ello simplemente escribimos la palabra export espacio seguido de la palabra path en letras mayúsculas como pueden ver aquí. Igual, una diagonal y escribimos USR, una diagonal y luego escribimos local, una diagonal y escribimos PHP, ¿ok? Luego escribimos el número 5, una diagonal, la palabra bin, dos puntos, símbolo de dólar y escribimos la palabra path en letras mayúsculas. Y eso sería todo. Entonces simplemente presionamos el botón Command seguido de la letra S para poder guardar esta información dentro de este documento. Y finalmente podríamos cerrar a dicha ventana. Ahora, para poder verificar que vamos a utilizar la última versión de PHP que acabamos de instalar, es necesario cerrar el terminal y volver a abrirlo. Entonces, una vez abierto un nuevo terminal, podríamos escribir PHP espacio un guión la letra B. Y de esa manera debemos ver la última versión de PHP que acabamos de actualizar. Ahora vamos a instalar algo conocido como Composer.
Y en pocas palabras, Composer se va a encargar de manejar las dependencias de nuestra aplicación, es decir, que vamos a poder instalar librerías externas y entre otras cosas más. Entonces, rápidamente, para poder instalar Composer, vamos a ir a la página getcomposer.org y dentro de esta página simplemente le damos clic en donde dice Download. Y de esa manera podríamos leer las instrucciones e instalar Composer en nuestras computadoras. En este caso yo lo voy a instalar de la siguiente manera. En primer lugar, ¿qué pasaría si es que escribo la palabra Composer? Como pueden ver, dice que este comando no fue encontrado, ya que Composer todavía no se encuentra instalado en mi computadora. Entonces, rápidamente voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un directorio y lo voy a llamar Composer. Luego voy a acceder a dicho directorio, escribiendo cd seguido del directorio. Ahora, dentro del directorio voy a descargar a Composer. Y para ello simplemente escribimos la palabra curl de esta manera, seguido de un guión, la letra S, luego la letra S mayúscula. Luego escribimos https, dos puntos, seguido de dos diagonales. Luego escribimos la palabra getcomposer, .org. Luego una diagonal y escribimos la palabra installer. Luego escribimos el símbolo de pipe y luego escribimos la palabra PHP. Y luego le damos clic en Enter. Y de esa manera habremos descargado Composer dentro del directorio. Entonces simplemente en ese espacio de aquí escribimos ls y podemos ver que Composer acaba de ser descargado exitosamente. Ahora vamos a mover a Composer hacia otro directorio para que de esa manera Composer esté disponible en todo el sistema. Entonces para ello simplemente escribimos sudo seguido de la palabra mb porque lo vamos a mover. ¿Y qué es lo que vamos a mover? El documento composer.far. Y luego escribimos una diagonal seguido de la palabra usr. Una diagonal la palabra loco, una diagonal la palabra ven, una diagonal y escribimos Composer. Luego le damos clic en Enter. Y en este espacio de aquí vamos a ingresar nuestra clave y luego el botón Enter. Ahora simplemente vamos a verificar que este documento fue movido hacia este directorio de la siguiente manera. Para ello simplemente escribimos cd diagonal usr diagonal loco diagonal ven. Clic en Enter. Y en este espacio de aquí simplemente escribimos ls. Y podemos ver que Composer se encuentra disponible globalmente, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si es que escribimos la palabra Composer en el terminal de esta manera? Clic en Enter. Podemos ver que Composer se encuentra disponible en nuestras computadoras. Podemos ver todos los diferentes comandos que nos ofrece Composer, ¿correcto? Luego nos dirigimos a la página laravel.com y recuerden que estamos enfocados en la sección Requirements o requerimientos. Entonces nos dirigimos hacia la parte de abajo y podemos ver este comando para poder instalar Laravel en nuestras computadoras utilizando Composer. Y sabemos que nosotros ya tenemos a Composer instalado en nuestras computadoras, es decir, que simplemente vamos a copiar este comando y vamos a abrir una vez más el terminal. Y en este espacio de aquí voy a pegar a dicho comando para poder instalar Laravel. Clic en Enter y de esa manera habremos instalado Laravel en nuestras computadoras. Ahora vamos a hacer una cosa más. Le vamos a decir al sistema que vamos a utilizar el directorio de Composer. Y para ello simplemente en este espacio de aquí voy a copiar y pegar este comando. Y de esa manera abrir el documento bash profile y poder editarlo. Entonces simplemente presiono el botón Enter. Y de esa manera debemos ver esta ventana para poder editar el documento bash profile. Entonces en la parte de abajo vamos a agregar una ruta o path. Y para ello escribimos la palabra export, espacio seguido de la palabra path, igual. Luego escribimos este símbolo el cual se encuentra arriba del botón tab. Una diagonal seguido de un punto. Luego escribimos la palabra composer. Una diagonal la palabra vendor. Una diagonal la palabra ven. Dos puntos el símbolo de dólar. Y finalmente escribimos la palabra path. Y de esa manera le estamos diciendo al sistema que vamos a utilizar el directorio de Composer para poder crear proyectos de Laravel. Entonces simplemente presionamos el botón Command seguido de la letra S. Y de esa manera guardar toda esta información. Y luego podríamos cerrar esta ventana. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto de Laravel. Y para ello yo ya he creado un directorio el cual he llamado Laravel. Y dicho directorio se encuentra dentro de Documents, Workspace, Henry y luego la palabra o el documento el cual se llama Laravel. Ahora voy a crear un proyecto de Laravel dentro de este directorio. Y para crear a dicho proyecto voy a escribir lo siguiente. En este espacio de aquí simplemente escribimos la palabra Laravel, espacio, la palabra new porque es un nuevo proyecto. Y ahora le vamos a dar un nombre a este proyecto. Y lo podríamos llamar My App de esta manera, escribiendo My, un guión, App. Luego presionamos el botón Enter. Y de esa manera estaríamos creando un nuevo proyecto de Laravel.
Entonces, una vez creado el proyecto, lo vamos a acceder de esta manera. En primer lugar, escribimos ls para poder ver al proyecto creado. ¿Ok? Ahora vamos a acceder a dicho proyecto escribiendo cd, seguido del nombre del proyecto. Clic en Enter. Y ahora nos encontramos dentro del proyecto. Entonces, en este espacio de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir a nuestro proyecto utilizando nuestro editor de texto. En este caso estamos utilizando Visual Studio Code. Entonces, para ello simplemente escribiríamos code, espacio, seguido de un punto. Clic en Enter y el proyecto debe ser abierto en el editor de texto. Y efectivamente podemos ver que acabamos de abrir a nuestro proyecto MyApp utilizando nuestro editor de texto. Asimismo, quisiera decirles algo muy importante. Es que para poder utilizar el comando code espacio seguido de un punto, es necesario instalar un plugin. Y para instalarlo simplemente presionan el botón Shift seguido del botón Command y la letra P, de esta manera. Y luego en este espacio de aquí simplemente escriben la palabra code. Y luego le van a dar clic en esta opción para poder instalar a dicho plugin. Es por ello que en el terminal escribí la palabra code seguido de un punto. ¿Ok? Ahora vamos a correr a nuestra aplicación y para correr a una aplicación en Laravel escribimos la palabra PHP espacio seguido de la palabra artisan espacio y finalmente la palabra surf. Clic en Enter y en este espacio de aquí nos está diciendo que nuestra aplicación está corriendo en esta dirección. Entonces simplemente podríamos copiar esta dirección y dirigirnos al navegador. Entonces abrimos una nueva ventana y pegamos la dirección que acabamos de copiar. Clic en Enter. Y podemos ver que nuestra aplicación de Laravel se encuentra corriendo exitosamente. Podemos ver el texto Laravel y debajo podemos ver a diferentes links. Correcto. Entonces de esa manera hemos aprendido cómo instalar y crear un proyecto de Laravel en Mac.